Se supone que por constitución política del Estado, los poderes son primos inter pares. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y ahora poder electoral. U órgano ejecutivo, órgano, da lo mismo, Para la huevada que estamos haciendo hoy día los bolivianos, da lo mismo el nombre que le pongas. Lo cierto es que el poder legislativo es el primer poder del Estado, eso también se sabe. Ahí se generan las leyes, debieran generarse las leyes. Normalmente las leyes en el gobierno de Evo Morales venían del Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta lo que hace el Poder Legislativo. Bueno, pero no importa. El tema es que el Poder Electoral convoca a elecciones, las supervisa, entrega los resultados y no tiene absolutamente nada más que hacer con el Poder Legislativo. Absolutamente nada más que hacer. Lamentablemente para nosotros, el presidente de la Cámara de Diputados, el mediocre Jorge Mercado, que ya mostró su talante el otro día en la feria cuando llegó a su pueblo, a la feria de su pueblo, a la posesión de Caínco, con 6 guardaespaldas. Bueno, ese es él. Bueno, pero no importa, si a él le gusta hacer el ridículo, que lo haga. Lo cierto es que acudió a la ley electoral para saltar el reglamento de la Cámara de Diputados, que es autónoma frente al poder electoral. Escúchenlo argumentar. Agradecemos a la Comisión de Escrutinio y corresponde aclarar que conforme a la definición brindada por el inciso B del artículo 161 de la Ley 026 de 30 de junio de 2010, Ley de Régimen Electoral, el voto en blanco es el que se realiza dejando sin marcar las opciones establecidas en la papeleta de sufragio. Es decir, el voto blanco significa abstención, entendido como el no pronunciamiento de apoyo o rechazo. En esta misma línea, el artículo 109 de nuestro reglamento general reconoce las clases de voto: A, afirmativo; B, negativo; C, en blanco, siendo que este último es tomado en cuenta a los fines del llenado de la tabla de votaciones, conforme al artículo 115 del mismo reglamento general. Empero se debe considerar que la votación en blanco, al no definir postura de apoyo o rechazo, no suma o resta apoyo a alguna de las dos primeras opciones. Consiguientemente, el resultado debe ser definido en legalidad entre resultados obtenidos de los votos afirmativos y negativos. Toda vez que la mayoría son los votos afirmativos, será aprobada la estación en grande. Se está pidiendo la palabra el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Previamente, se está pidiendo la palabra. Vamos a ceder la palabra. Previamente damos por aprobada en grande la ley. Tiene la palabra. Se está pidiendo la palabra. Tiene la palabra. Tiene la palabra el diputado. Pidiendo la palabra en sala. Presidente, se está pidiendo la palabra en sala. Tome asiento, señor. Le estoy cediendo la palabra justamente. ¿Cuál es el escándalo? Por favor, volvamos a los curules. El escándalo es lo que haces vos, Mercadito. Es un desastre lo que has hecho. Lo que corresponde es, el voto en blanco tiene valor ahí. Tiene valor en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. No tiene valor el voto en blanco en una elección nacional. ¿Pero qué vas a entender? Estás desesperado porque esto funcione. Bueno, pero la ley del oro, hablábamos con la senadora Barrientos, ponerla a la señora Halcón, que acaba de deschapar, como dijo Romero, lo vamos a deschapar a todo. Acaba de deschaparlo al MAS. Dale. Trabajar en una misma línea significa que también tengamos el respaldo de la Asamblea Legislativa. Esperemos si se responda de manera adecuada, porque la ley del oro es fundamental, es importante, es estratégica para el país, al igual que se maneja con otros países.
Y necesitamos monetizar el oro nacional. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras reservas internacionales en este momento. Esperamos ver un escenario en horas de la tarde que tenemos visto que se va a tratar también en la Asamblea, como también otros créditos que estamos a esperar el tratamiento del mismo. Hemos visto que ayer se han aprobado 4 en una comisión de planificación de la Cámara de Senadores. Entonces, todas estas acciones, así como las leyes, los créditos, las acciones, las políticas, están destinadas precisamente a que tengamos lo siguiente, que no tengamos esa inestabilidad, que mantengamos los precios de la canasta familiar en un rango estable, los pasajes, que vayamos a ver aquello y no así afectar a nuestra población. Esto va a fortalecer las reservas internacionales como existen en el resto del mundo. Si no me equivoco, son 50 toneladas de oro que se van año y no se monetizan acá. Y son nuestras reservas y son nuestros recursos. Ahora lo que le estamos diciendo... Si no me equivoco, son 50 toneladas y son nuestras reservas, no son tus reservas, ni son tus recursos. Compralo sin hacerle trampa y pagándole lo que te dé la gana, y entonces vamos a poder hablar de que son tus reservas y son tus recursos. Pero aparte, al fin parió la burra. Pero ojo, podés pagar pasaje, podés pagar el té, podés pagar el condón. Así no nace tanto hijo de puta, digo yo, ¿no? Es una barbaridad, una barbaridad. Menos mal que ya sabemos. Yo siempre digo a la ministra Halcón porque tiene una pose de ministra, que la rodea. ¿Sabes qué? ¡Puta madre! Vamos, la nota 19, en el movimiento al socialismo no todos están conformes ni contentos, pese a que llegaron a un acuerdo y se repartieron las pegas de lo que va a ser la elección judicial. Pese a eso, bueno, don Renan Cabeza llama déspota al presidente de diputados. Dale. Han habido 54 votos. Tenían que tener al menos 61 votos para que vea mayoría absoluta. Es irregular. No la aceptamos. Están vulnerando la constitución política del Estado. Están engañándole al pueblo boliviano. ¿Qué creen, que no nos damos cuenta? Jerjes Mercado es un déspota, es un estúpido, que no respeta la constitución política del Estado y el reglamento. Cuando no tenemos plata, ¿qué significa? Que estamos mal económicamente. Aquí hay un gobierno mitómano, un gobierno mentiroso, que no le informa de forma clara al pueblo boliviano. Hay un gobierno que le está engañando al pueblo boliviano permanentemente. Ha fallado el gobierno del presidente Arce. No hay un plan económico, no hay una señal clara para que los bolivianos y bolivianas estemos mejor en términos económicos. Hemos creído que era un buen economista, pero nos hemos equivocado. No es nada más que un ajapaco. Corresponde en esa pregunta hacer una acción abstracta de constitucionalidad, ¿no? Donde se pida la nulidad, porque seguramente el señor Jerjes Mercado, porque ya lo maneja patadas el reglamento interno de la Cámara, porque tiene pues instrucciones de sus amos, de Luis Arce y David Choquebanca, porque ya no saben qué van a hacer, porque la crisis está pues en su punto. La crisis es inminente, dijo Jean-Pierre Antelo Abdú. Ayer está en los periódicos. Ponela a la diputada Alejandra Camargo, dale. Acabamos de tener una sesión maratónica donde hemos visto una vez más que el movimiento al socialismo interpreta antojadizamente el tema del reglamento. Evidentemente el reglamento tiene muchas ambivalencias, muchas ambigüedades que el movimiento al socialismo decide instrumentalizar para leer a su gusto y adecuar a la situación que le convenga. Nosotros vamos a reinstalar la sesión a las 2 de la tarde viendo qué es lo que se puede hacer, porque lamentablemente la ley del oro aprueba que directamente se pueda negociar con el recurso de los bolivianos. Y esa ha sido la alerta que hemos hecho nosotros desde Comunidad Ciudadana para empezar rechazando y luego para seguir intentando ver qué se puede hacer en caso de que el rodillo parlamentario masista lo apruebe como está pareciendo que se va a dar. A ver, si ustedes revisan el primer borrador del proyecto de la ley del oro, decían, no queremos vender el oro, queremos comprar oro y ese oro eventualmente venderlo. Ahora ya no tienen, bueno, no tienen plata para salir a comprar. Entonces no les queda otra que vender a como de lugar.
Doña María René Álvarez, diputada cruceña, habló esta mañana. Por si acaso, hoy no hay sesión, hay mañana sábado en la tarde. Dale. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Hoy quería explicarles, manifestarles que hemos prácticamente estado en una sesión totalmente maratónica desde el día de ayer, a partir de las 3 de la tarde, que fue nuestra convocatoria, y culmina hoy prácticamente entre 8 y media de la mañana. Fueron bastantes horas de debate, entre ellos el debate de la ley del oro, muy cuestionada además, porque evidentemente hemos manifestado nuestra posición en el caso de parlamentarios de oposición, del rechazo absoluto a este proyecto de ley, que por supuesto viene como un tipo camuflaje eventual y obviamente velando intereses totalmente partidarios del movimiento al socialismo ante la crisis inminente que vivimos en nuestro país. Pues bien, se llegó a la votación para aprobar en grande este proyecto de ley con una imposición primeramente para que sea del voto secreto. El presidente de la Cámara de Diputados impone este mecanismo porque no escucha además a las otras bancadas, porque tanto la bancada de Comunidad Ciudadana y la bancada de Creemos pedimos que sea el voto nominal. Y aquí hay una diferencia. Dos bancadas piden de que sea el voto nominal, pero finalmente se impone la decisión unilateral que decide Jerjes Mercado, en este caso el presidente de la Cámara de Diputados. En ese sentido se va a la votación. Los diputados de oposición optamos por hacer el mecanismo del voto en blanco, porque además es válido en su contabilidad, así lo estipula el artículo 109 de nuestro reglamento de la Cámara de Diputados, donde habla de las clases de voto, donde se reconocen las siguientes clases de voto. Inciso A, el afirmativo, el inciso B, el negativo y el inciso C en blanco. El cómputo de votos tomará en cuenta a los votos en blanco. Además, que hay un precedente que de este mismo mecanismo, amparado en el reglamento de la Cámara de Diputados, se hizo la elección del defensor del pueblo. En este sentido, no llegando a la mayoría absoluta en la votación el movimiento al socialismo, donde fueron 54 votos a favor, 24 votos en rechazo y 41 en blanco. Es decir, haciendo la sumatoria de los 41 votos en blanco y el 24 de rechazo, por supuesto que suma la mayoría total de rechazo a este proyecto de ley. Pero como ya tienen totalmente el escenario armado, a ellos no les importa interrumpir ningún tipo de normativa, vulnerarla, atropellarla. Es que el presidente, en el momento que el vicepresidente de la Cámara de Diputados manifestaba que no llegaron a la mayoría para la aprobación en grande de este proyecto de ley, él inmediatamente lee el artículo 161 del régimen electoral, donde el electorado puede manifestar su voluntad mediante 3 tipos de votos. Y se va al inciso B, que es el voto en blanco, el que se realiza dejando sin marcar las opciones establecidas en la papeleta de sufragio. Pero él hace una mala interpretación porque dice, bueno, como aquí no dice si va a contar o no va a contar, queda aprobada en grande el proyecto de ley, haciendo la contabilidad de simplemente 78 votos, y no contando los 119 votos de los diputados que estuvimos presentes, que además en el artículo 115, en la tabla de votaciones, dice la secretaria o secretario encargado de registrar el resultado de las votaciones deberá llevar una tabla secuencial y computada que le permite en forma inmediata establecer la mayoría absoluta o los 2/3 de votos en función del número de diputadas o diputados asistentes. Nosotros estuvimos presentes 119 parlamentarios, 119 diputados,
se hizo la votación, se hizo la contabilidad de 119 votos y fruto a ello fue el resultado en mayoría del rechazo a este proyecto de ley. Pero está claro, más claro, imposible. Don Jerez Mercado ha violado la Constitución y ha violado el reglamento de la Cámara que dirige. Puta, muchos tipos. ¿La tenés la papeleta de votación? ¿O no? Ok, no la tenemos ahí. Vamos al corte, ahorita venimos.